¿Qué tal, distinguidos hermanos? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en su programa Catequesis Viviente. Como siempre, su hermano Roquel con esta parte del programa de Catequesis Viviente comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy realmente es un placer volver a estar con ustedes porque entramos por fin en el capítulo 3. Empezamos un capítulo nuevo del Catecismo y vamos a comentar los numerales del 144, 42, 43. Estos numerales nos empiezan a hablar de un concepto fundamental para nosotros, el concepto de la fe. Así que pongan mucha atención sobre este programa porque vamos a hablar de algo que en muchas ocasiones mencionamos, hablamos, pero que debemos profundizar. No solo mencionar lo que yo tengo fe, tú tienes fe o a fulano tiene fe, sino entender qué es lo que significa esa palabra que tiene dos letras, fe. Vamos a iniciar con una introducción y veremos que a lo largo del recorrido del catecismo hablaremos de algunos personajes y su relación como modelos de fe, como por ejemplo Abraham, la Virgen María. Es decir, estamos en la primera parte de la profesión de fe y hablamos de que Dios, creo, es la respuesta del hombre a Dios. De esta manera nosotros nos encontramos efectivamente entrando, podríamos decir, en los inicios, estamos en la aurora de lo que sería entrar al credo, que es una parte también fundamental para nosotros los creyentes. Conocer esta oración que rezamos, donde decimos nuestros postulados de fe en la misa, para entender parte a parte. Esa va a ser una parte, un aspecto bastante interesante cuando vayamos viendo el credo. Pero bueno, empezamos hablando de la fe. Y quisiera que empezáramos leyendo el artículo para que empecemos a hablar cómo es el concepto de fe. Así que pongamos el artículo 142. Dice así: por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor y por ellos para invitarnos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada de esta invitación es la fe. Muy bien, este numeral del catecismo, y me perdona que tartamudeé, pero fue que la vista me falló. Así que esto suele pasar en este tipo de grabaciones, me falló la vista. Bueno, tal vez algunos dirán, bueno, tienes que comprar lentes. Tal vez sea cierto, debemos comprar lentes pronto. Pero bueno, lo importante de que dice que la fe es que después que vimos el aspecto que Dios se revela, entramos en la respuesta del hombre ante un Dios que se revela y que empieza a acompañar al hombre, no solo diciendo como hacemos los seres humanos con nosotros, aquí estoy, sino manifestándose y acompañando. Entonces, ante esa manifestación de Dios, la respuesta es la fe. Pero para que podamos entender un poco mejor ese aspecto, podríamos hacer una analogía con la relación humana. Pongamos, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en la calle y estamos buscando una dirección. Nos encontramos con otro ser humano, lo primero que hacemos es acercarnos y nos revelamos nuestra presencia. Hola, ¿cómo estás? Es como decir, estoy aquí. Y esta persona le dice que en qué le puedo servir. Él también se revela y entra en una relación de confianza. No nos conocemos, pero empezamos a conocernos. A partir de ahí le dices, mira, yo estoy aquí, quisiera llegar a tal lugar. Y dice, ¿cómo no? Mira, toma recto, después a la derecha, después a la izquierda y llegas donde quieres, a tu destino. ¿Qué hacemos la mayoría de nosotros? Ahí, con esta relación que entablamos apenas iniciando, realizamos un acto de fe, pero fe humana. No sabemos, pero por la relación que entablamos con la persona y algún grado de conocimiento mutuo mínimo, pero inicial,
cuando la persona nos comunica algo por respeto a ella y también, ¿por qué no?, respeto a nosotros mismos, porque solicitamos la ayuda, te hacemos un acto de fe, porque no tenemos forma de saber si nos está diciendo la verdad o no. Simplemente creemos de que eso que nos dijo es razonable, posible, y lo seguimos. Y tenemos que decir que en mi vida, por ejemplo, en el 100% de las ocasiones, a las personas diversas que le he tenido la oportunidad de preguntarle, siempre me han dado la dirección correcta. Por lo tanto, esa fe humana de confianza es lo que dice el catecismo, que nosotros desarrollamos, pero para con Dios es una fe divina. ¿Por qué una fe divina? Porque Dios es el que se revela. Entonces, por ser Dios quien se revela, pide una confianza mucho más grande que la que podríamos tener frente a otro ser humano. Y de esta manera, como hablábamos, esa cercanía, ese conocernos que hace Dios con nosotros, primero podríamos decir en la revelación con toda la humanidad y después cada uno de nosotros en una experiencia muy íntima y personal, ese conocimiento, esa relación, ese hablarnos mutuo, aprender del otro, cada uno manifiesta. La benevolencia divina es tan grande que Él nos conoce, pero sin embargo para entrar en el diálogo de confianza y tratarnos como amigos, porque eso es lo que enseña el catecismo y también la Biblia, nos trata como amigos. Entonces, al tratarnos como amigos y acompañarnos, ser compañero de viaje, en esa relación se desarrolla la respuesta nuestra a aquel que se nos acercó y le creemos lo que nos manifiesta. ¿Cómo podríamos nosotros desarrollar una amistad? Porque toda amistad se desarrolla en base a lo desconocido. Hubo una primera ocasión donde no sabía nada de la otra persona. No siempre lo conocí. Entonces, en un momento de mi vida lo conozco y tengo fe en él y desarrollo una amistad. ¿Por qué? Porque la que me manifestó o lo que me mostró en simpatía, en amor, en cariño, en aprecio, lo consideré legítimo, real y por lo tanto también realizo un acto de fe y cultivo una amistad. Para con Dios podríamos decir algo similar. Él se acerca hacia nosotros con un acto legítimo de amor, de cariño, con la intención de entablar una relación y nosotros nos toca la respuesta hacia Dios, es confiar en Él, confiar de que nos ama, confiar de que lo que nos dice es cierto, confiar de que realmente es nuestro amigo. Ese acto que nosotros hacemos de manera natural y que muchas veces, ¿por qué no? Podríamos decir que cuando tenemos decepciones, cuando hay, la relación no funciona porque el otro no fue honesto, hace que, ¿qué pasa? Perdamos la fe. Entonces, inmediatamente viene la desconfianza, no queremos aceptar una nueva relación, creemos que todo el mundo es igual y perdemos la fe, un valor importante en nuestra vida, en las relaciones humanas y para la relación para con Dios. ¿Y qué ocurre también nosotros para con Dios? Que cuando pensamos que Dios no ha sido bueno con nosotros, cuando vemos que los acontecimientos no nos agradan, pensamos que Dios nos abandonó y perdemos la fe. Entonces, esta introducción nos permite a nosotros entrar en el contexto y estos ejemplos nos ayudan a, viéndonos a nosotros mismos en función de la relación con los demás, cómo sería en la relación para con Dios y la fe, cómo tiene un sentido. Porque a veces para muchos de nosotros, cuando no lo vemos de esta manera, la fe la vemos como algo muy abstracto, ¿no? Y cuando escuchamos de que yo tengo fe poquita o fe mucha o fe como un grano de mostaza, como dice la Biblia, no atinamos a entender a qué se refiere. Entonces, con estos ejemplos esperamos haber podido ilustrar. Entonces, antes de pasar al siguiente reportaje que nos habla un poco el Papa Benedicto XVI sobre la fe, quisiera destacar este aspecto de lo que nosotros hablamos de que fe grande o fe pequeña. ¿Cuándo podemos decir que hay una fe más grande?
es en la medida de que las dificultades, ya sea de entendimiento, ya sea de problemas que parecen que no indican lo que esperamos del otro, aún así perseveramos en sentir de que el otro es legítimo conmigo. Esto es lo que ocurre cuando nuestra relación con Dios. Tenemos un amigo, ¿no? Tenemos un amigo y nos dice que le esperemos en un lugar. Lo esperamos 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Qué hace que nos quedemos ahí? Porque tenemos confianza en Él, esperamos. En medio de la espera hay dudas, hay enojos, hay especulaciones, hay situaciones que nos aturden, preguntas que no podemos contestar. Cuando viene el amigo, ya se acabó la fe, porque lo vimos, llegó, pero en ese interín se puso a prueba la fe porque no ocurrió lo que esperábamos. No sabemos por qué, pero lo esperamos hasta que llegó. De esta misma forma para con Dios. Estamos en esta vida terrena y en ocasiones ocurre que las cosas no se dan como esperamos. Entramos, como dicen algunos místicos, en un túnel oscuro porque no entendemos, pensamos que las cosas están yendo en contra de nosotros. ¿Por qué, Dios mío, me pasa esto? Y pareciera que Dios guarda silencio. Pareciera. Pero simple y llanamente estamos en prueba de fe. Igual que esperando al amigo, tenemos que aguardar porque sabemos que Dios es fiel, que nosotros somos infieles, pero que Dios es fiel. Vamos a ver el reportaje que nos habla un poco más acerca de la fe y después continuamos comentando el catecismo de la Iglesia Católica en el aspecto de la respuesta del hombre al Dios que se revela. Si queremos ver el rostro de Dios, aquel rostro que da sentido, fuerza y serenidad a nuestro camino, debemos seguir a Cristo. A los fieles reunidos en el aula Pablo VI para la tradicional audiencia general del miércoles, el Papa subrayó que la entera existencia debe estar orientada al encuentro con Cristo y en ella un lugar central lo debe tener también el amor hacia el prójimo, aquel amor que, a la luz del crucifijo, nos hace reconocer el rostro de Jesús en el pobre, débil y sufriente. Jesús, añadió el Papa, nos muestra el rostro de Dios y nos hace conocer el nombre de Dios. El Señor, en efecto, mediante la historia de la salvación, se revela progresivamente al hombre y lo hace inicialmente a través de mediadores que comunican al pueblo su voluntad, recuerdan la exigencia de fidelidad a la alianza y mantienen alerta a la espera de la realización plena y definitiva de las promesas divinas. Así, hasta la novedad presentada en la gruta de Belén, porque en Jesús de Nazaret Dios visita a su pueblo, visita a la humanidad en un modo que va más allá de cualquier expectativa, manda a su Hijo unigénito que se hace hombre. Jesús, concluyó el Papa, no nos dice algo de Dios, no habla simplemente del Padre, sino que nos revela el rostro de Dios. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Una reflexión, podríamos decir, rápida, apretada, profunda, pero que toca muchos aspectos que quisiera destacar fundamentalmente lo que hemos estado hablando. Dios se revela, dice el Papa, en principio a través de intermediarios, medios, su alianza, muestra el camino, hace promesas. Imagínense, Dios, ¿quién tiene que prometerle a quién? Nosotros somos los que deberíamos prometerle fidelidad a Dios. Sin embargo, Dios es tan bueno que entra en un trato de igualdad, porque eso es lo que es la alianza. ¿Cómo se realiza la alianza? La alianza o el contrato o el trato generalmente se hacen en dos partes que se consideran iguales y que pueden llegar a un punto en común. Entonces Dios se abaja al nivel del hombre para decirse, somos iguales, vamos a pactar, vamos a llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo implica que Dios promete, Dios se compromete, no es un contrato en el que dice, bueno, el hombre da todo y Dios simplemente se queda a esperar la obediencia del hombre. No, Dios promete, Dios dice, tú me das y yo te doy. Es un contrato que se hace con la unidad de ambas voluntades. Pero a partir de ahí, la fe
entra recuerdan cuando la gente decía, en el pasado había confianza porque la gente hacía tratos con un apretón de mano. Cuando el otro te apretaba la mano y decía trato hecho, tú confiabas, tenías fe en aquel que dio su palabra y que iba a cumplir con lo que dijo. No había que hacer un armadiaje legal, abogados, amenazas y situaciones de que si no cumples pasa esto y lo otro, sino que era un apretón de manos y decir trato hecho. Algo similar ocurre con Dios. Dios hace un pacto con el hombre y dice, si tú cumples, yo cumplo. Y ambos dan su palabra. Ambos dicen, yo estoy de acuerdo, trato hecho. Y a partir, podríamos decir, entra en una relación del hombre que responde a Dios con fe. Pero si no, surge lo que se llama infidelidad, que es la falta de fe, que es lo que veremos más adelante cuando hablemos un poco más. Muy bien, vámonos al cambio y después continuamos con el siguiente artículo de el Catecismo de la Iglesia Católica con este tema interesantísimo que es la fe. Muy bien, hermanos, ¿qué tal? Estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el capítulo 3 con la sección La respuesta del hombre a Dios, en la fe. Y a partir de ahí nos encontramos con el primer artículo que nos hablaba acerca de que Dios se revela, Dios acompaña al hombre, está con él y que el hombre en ese trato de amistad, de unión, debe responder con la fe. Vimos diversos ejemplos, sobre todo en las relaciones humanas, que nos revelan un poco lo que es o lo que debería ser la relación para con Dios en cuanto a la fe. Ahora, vamos a ver el siguiente numeral que nos habla un poco más ya técnicamente de esa fe frente a Dios. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que debe ser lo razonable, lo lógico, lo obvio? Porque no se trata de que la fe divina debe ser así porque Dios es más poderoso que nosotros y nos va a partir con un rayo. Se trata de la razón, es la que nos enseña de que la fe debe tener un aspecto mucho más profundo con respecto a Dios. Vamos a ver lo que nos dice el numeral. Dice el numeral 143 del Catecismo. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que se revela. Muy bien, miren estos aspectos que debemos destacar. Primero, dice el Catecismo que por la fe el hombre somete su inteligencia y su voluntad a Dios. Ese binomio que hablamos nosotros de inteligencia y voluntad, ¿por qué se utiliza? Porque en la revelación divina era la forma de hablar de las capacidades intelectuales, espirituales que el hombre tiene. Por la inteligencia es capaz de conocer, de entender, de razonar. Y por la voluntad es capaz de decidir y tiene libre albedrío. Con la inteligencia entendemos, con la voluntad amamos. Por lo tanto, por eso, cuando se dice que se somete la inteligencia, no significa un acto de irracionalidad. No se trata de que ahora porque Dios dice algo y simplemente es irracional o no tiene sentido, entonces yo lo creo. Muchas veces, muchas personas piensan que a eso se refiere someter la inteligencia. Está prohibido pensar. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios nos dice verdades por las cuales, primero,
no las podemos entender completamente. No las podemos entender completamente. Y segundo, no la podemos demostrar. No podemos demostrarla. Es como, voy a poner un ejemplo usando la amistad también, ¿no? O, por ejemplo, los padres con los hijos. Cuando un padre le enseña algo al hijo, el hijo simple y llanamente somete su inteligencia a lo que el padre le dice. Cuando el padre dice, por favor, hijo, las cosas son así y de esta manera y se hacen de esta forma, hazme caso, escúchame, que yo soy tu padre. El hijo obediente no entiende, no tiene forma de demostrar o comprobar en ese momento si ni por la experiencia ni por nada lo que el padre le está asegurando. Cuando pone en práctica lo que el padre le dice, hace o realiza un acto de fe sometiendo su inteligencia a lo que el padre le dice. Pero el hijo es capaz de ver que lo que el padre le está diciendo no es irracional, que es posible. Entonces ahí viene lo que es someter la inteligencia por la fe a alguien que te está dando una verdad. Entonces este es el ejemplo del padre y el hijo. Entonces de esta misma forma Dios se nos revela, pero no tenemos forma de demostrarlo científicamente y no tenemos forma de saber si lo que Dios nos dice efectivamente es verdad o no. Sin embargo, es razonable, tiene sentido, tiene profundidad. Entonces, ¿qué hace el hombre? Por la autoridad, igual que ocurre con el Padre, de quien se revela, le asentemos nuestra razón y decimos, es verdad. Y a partir de que reconocemos que es verdad, desarrollamos un razonamiento creyendo, esto es verdad, aunque no tengo forma de mostrarlo, pero lo creo por la autoridad de quien me lo reveló. Y entonces desarrollo un razonamiento y veo y entiendo que esto tiene coherencia, que tiene sentido. Por lo tanto, no es un sometimiento a la irracionalidad ni a la sinrazón, es un acto de confiar en aquel que se revela. Por lo tanto, este ejemplo del Padre pienso que ilustra lo que sería someter la inteligencia a lo que Dios nos revela. El otro aspecto que decía, el hombre somete su voluntad. Miren lo que dice que el hombre somete su voluntad. ¿Qué ocurre con la voluntad? La voluntad es aquello por lo que nosotros decidimos, nuestro libre albedrío, nuestra conciencia interior. Todos tenemos la experiencia de saber que hay, por decirlo de un mundo figurado, como el centro de nuestro ser donde decidimos exactamente lo que vamos a hacer. Es como nuestro interior que más nadie conoce, solo nosotros, donde pensamos a solas, en silencio, tomamos decisiones, cambiamos de idea, pero somos totalmente libres. Nadie en el universo puede someter esa libertad. Nosotros, por ejemplo, podemos ser sometidos físicamente, ultrajados, obligados a hacer cosas, pero lo que nosotros decidimos en nuestro interior siempre será libre, porque nadie puede entrar en nuestra conciencia. Alguien puede obligarte a hacer algo, pero la decisión siempre será tuya. Las consecuencias evidentemente te condicionan, pero la libertad interior siempre existe. Por lo tanto, esa libertad interior, esa capacidad de poder decidir, que llamamos que es un don de Dios, que es la voluntad. Fíjense, los animales no tienen voluntad, los animales simple y llanamente se dejan llevar por instintos, por las necesidades básicas. El hombre es capaz de poder decidir incluso en contra de sus instintos, incluso en contra de sus necesidades básicas, incluso al máximo sacrificio de ir contra, ¿cuál es la máxima instinto que tenemos? El instinto de autoconservación, el deseo de no morir. Pero el hombre tiene tal don de Dios que es capaz, con la ayuda de Dios,
de sobreponerse a ese instinto y donar su vida. Donar su vida. Entonces, esa capacidad que es única en el hombre debe ser dada con algún sentido. Y por lo tanto, entonces, la fe es la que me da sentido a mi existencia. Por lo tanto, cuando Dios se revela, no solo viene a darnos un conocimiento, viene a mostrarnos lo que somos, de dónde venimos, qué somos, hacia dónde nos dirigimos y qué sentido tiene nuestra propia existencia. Frente a eso, el hombre puede tomar decisiones no solo a sabiendas, sino en función de algo que es importante para todos nosotros, el sentido. Nadie quiere actuar sin sentido. Nadie quiere actuar por actuar como hoja llevada por el viento. ¿Por qué? Porque la máxima aspiración de todo ser humano es tener sentido y por ende tener felicidad. Entonces, Dios te otorga, te concede la posibilidad de que aquel que te hizo, aquel que te creó, aquel que hizo el universo, te puede dar ese anhelado sentido, esa anhelada felicidad, esa anhelada paz de haber encontrado lo que buscamos con desesperación, que es saber que en realidad quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos y si esta vida, por decirlo así, terrena es el final. Ante eso, nuestros comportamientos frente a ese sentido que encontramos que Dios se nos revela, provoca una cadena de comportamientos que es el sometimiento de mi voluntad hacia ese sentido que encontré. Entonces no se trata de una esclavitud del sometimiento del poderoso que me obliga y me pisa para que yo tenga que hacer lo que Él dice. Se trata de que en la búsqueda del sentido Dios me lo concede y eso me hace actuar conforme a eso que encontré para encontrar la plenitud y esa actuación en función de ese sentido es lo que llamamos nosotros el sometimiento de la verdad. Me disculpan si he sido un poco abstracto, pero no hay otra forma más sencilla de explicarlo. En mi pobreza, pues, por decirlo así, no tengo otra forma más sencilla de explicarlo porque es algo que tiene abstracto, pero si lo pensamos en nuestro interior, vamos a identificarnos con ello. Eso es, por eso, por ejemplo, cuando tenemos que enfrentarnos a uno de los mayores sinsentidos para nosotros en la humanidad es la muerte, en la que no le encontramos razón, pero Dios es capaz de darle sentido a la muerte. Y si Dios es capaz de darle sentido a la muerte, entonces yo actúo en concordancia con lo que Dios me revela frente a la muerte. Entonces, ahí vemos el concepto del sometimiento de la inteligencia y de la voluntad que la Biblia dice que es, y el catecismo también, que es obediencia de la fe. Entonces, es una obediencia que compendia ese sometimiento de lo que hablamos que es la inteligencia y la voluntad. Vamos a ver el siguiente reportaje que nos habla el Papa Benedicto XVI, que nos sigue hablando de la fe. Estas catequesis fundamentalmente se dieron durante el año de la fe que el Papa Benedicto XVI convocó. Ante más de 4.000 personas reunidas en el aula Pablo VI, Benedicto XVI explicó que la fe ayuda a descubrir el plan de Dios para la humanidad. Durante la audiencia general, el Papa invitó además a ser coherentes con la fe. El acto de fe es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. Todo esto conduce a una conversión, a un cambio de mentalidad, porque Dios que se ha revelado en Cristo nos atrae hacia Él, dando pleno sentido a nuestra existencia, siendo la roca sobre la cual se encuentra estabilidad. Muchos recién casados vienen hasta Roma para recibir la bendición del Papa. Es el caso de Hazel y Steven Rogers, una pareja británica que hoy estaba en la audiencia general. Es como una ampliación de la ceremonia de la boda que tuvimos en Inglaterra y que continúa desde aquel día. La pareja reconoce que se ha divertido mucho en el viaje, compartían su fe y por eso decidieron viajar hasta el Vaticano después de la boda.
Es algo individual, pero a la vez tiene sentido para nosotros como pareja. La boda fue una gran celebración para nuestros amigos y familiares. Esta es una oportunidad para nosotros, para expresar nuestra fe y disfrutar de un tiempo juntos, solo nosotros dos. Escucharon la catequesis de Benedicto XVI, que dijo que el amor de Dios es anterior a cualquier respuesta humana, porque es un don gratuito. El Papa también recordó que estos días de Adviento son un momento perfecto para reflexionar sobre el nacimiento de Jesús. Muy bien, hermanos, ¿qué les parece? Rescatamos la catequesis del Papa, solo dos aspectos que quisiera hablar. Es la fe viene a dar sentido no solo a nuestra vida, sino a la existencia en general. Lo que ocurre en el mundo. Muchas veces, recuerdo en el siglo pasado, hubo una filosofía, una corriente filosófica que llamaban existencialismo. Y contrario a lo que podrían imaginar, no era una llamada o una alabanza o un reconocimiento de la virtud o de la belleza de la existencia, sino todo lo contrario. Era casi un lamento de la sinrazón de la vida, de la sinrazón de estar en este mundo, de la sinrazón del comportamiento humano, de la violencia, de por qué, a pesar de que anhelamos la vida tanto, tenemos que morir, el silencio del olvido. Decía un existencialista que sufrimiento más grande era aquel de saber de que después de haber vivido tanto, pensado tanto, sufrido, amado y reído tanto, lo que le esperaba era la oscura sombra del olvido en la eternidad. Ese concepto existencialista, pesimista, es una vida sin Dios. Dios viene a colmar de sentido lo que tenemos, lo que somos, lo que vivimos, lo que vemos. Aunque para el mundo no tienes razón, a la luz de Dios sí la tiene. Y viene la fe en salvaguardar todos esos acontecimientos humanos que vemos, hasta lo espantoso, horrible, oscuro del pecado, de la capacidad del hombre a llegar a profundidades de maldad única, hasta lo sublime, elevado, grandioso de la santidad. Todo eso le da sentido la fe, la revelación de Dios. Y a su vez nos permite a nosotros vivir con ese sentido, vivir con coherencia, vivir con firmeza, con alegría, firmes en un camino determinado, no como hoja llevada por el viento. Muy bien, vámonos al cambio y después vamos a ver el último artículo de este programa que habla de la fe como respuesta del hombre hacia Dios. Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Queda un último numeral que nos habla el 144 de la obediencia y la fe y hace una definición un poco más de eso. Artículo número 1 del credo y numeral 144, la obediencia y la fe. Dice el numeral 144. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Muy bien, aquí vemos tres aspectos que quisiera destacar. El primer aspecto es lo que es obedecer, y es someterse libremente a la palabra escuchada. En este caso, cuando es Dios, porque es la verdad misma. Y el segundo aspecto son los modelos que nos presentan el Catecismo, de Abraham y la Virgen María como modelos de fe.
Y en el catecismo va a desarrollar más profundamente estos dos aspectos. Si quisiera por lo menos dar un primer paso, un primer aperitivo de esto, que como verán en los próximos programas iremos desarrollando, porque los siguientes numerales ya no hablan propiamente de Abraham como modelo de fe. Pero primero, recordemos, San Pablo nos enseña que la fe viene por el oído. Por eso dice el catecismo que es someterse a la palabra escuchada. ¿Qué ocurre? La fe entra por el oído porque efectivamente tenemos, y es una forma de decirlo, ¿no? Porque hay otras formas de que puede entrar la información, pero era una forma de que viene fundamentalmente por el testimonio de otro ser humano. Entonces, la forma más básica es cuando uno transmite a través de la voz lo que ha vivido, lo que siente. Entonces, la fe viene por la escucha primeramente del otro, de otro que ha vivido la experiencia. Por lo tanto, como dice el mismo Papa Benedicto XVI, nadie puede darse la fe a sí mismo. Todos, absolutamente todos nosotros, recibimos la fe de alguien más. Y ellos a su vez de otro, y así. Por eso, la fe involucra que otro nos transmita. Y esa transmisión muy humana, muy propia de nosotros los hombres, es el escuchar lo que el otro nos tiene que decir. Entonces la fe entra por el oído. Por eso decía San Pablo, ¿cómo se convertirán si nadie le predica? ¿Y cómo le predica si nadie es enviado? Por lo tanto, San Pablo decía que la importancia que era para desarrollar la fe en Dios de la predicación explícita de la palabra, ya no solo el testimonio, porque efectivamente el testimonio llama la atención, ver una persona que tiene una vida diferente, que tiene una vida de fe, pero eso puede pasar y llamar la atención hasta un punto, pero ¿cómo se va a dar el paso si no sé qué hacer? Decía el eunuco, recuerden cuando el eunuco iba leyendo a Isaías y Felipe se le acerca y ¿entiendes por ventura lo que lees? Le dice Felipe, dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica, si nadie me guía? Entonces la fe requiere del conocer, de la guía, de la escucha, de aquel que tiene el tesoro y lo quiere compartir. Entonces es escuchar. Y obviamente la obediencia a la fe es someterse a esa palabra escuchada, porque si no, no hay verdadera obediencia. Ahora, vamos a entrar en los dos modelos. Vamos a ver los dos modelos. Abraham. Una de las razones por la que Abraham es considerado modelo de fe es porque, primero, él tuvo una experiencia de Dios. Y esa experiencia de Dios le permitió reconocer a aquel que se comunicaba con él. Abraham no tuvo dudas de quién se comunicaba con él. Y a partir de ahí, él recibe una promesa de quien se comunica y le dice que se vaya a otra tierra, que se levante, deje lo que tiene y vaya a otra tierra para iniciar como forastero dejando lo que tiene. ¿Por qué modelo de fe? Muchas personas piensan que Abraham, el problema de Abraham es que Abraham dio un salto a ciegas. No, Abraham sabía. Fíjense cuando vemos los pasajes del Génesis, y les recomendamos que los lean, sobre Abraham. Abraham nunca puso en duda quién le hablaba. Él sabía que Dios le estaba hablando. Lo que él pasó la prueba era de que cuánto tiempo tenía que esperar para que Dios cumpliera su promesa. ¿Qué tenía que esperar? ¿Hasta cuándo? Recuerdo como un ejemplo que hay unos soldados de entrenamiento, unos comandos, los ponían a diversas
pruebas físicas y de diversos tipos, y una prueba que me llamó la atención era que un día les decían que se levantaran temprano y se sentaran mirando un muro, sentados mirando el muro, y los dejaban ahí por un tiempo indeterminado. Y el entrenador les decía, después explicaba, que eso lo hacían para que aprendieran a vencer la incertidumbre. Estaban sentados y mirando el muro, no sabían hasta cuándo se iba le iban a decir que se levantara o si venía otra cosa diferente, pero la orden era quedarse ahí mirando el muro. Ese ejemplo nos permite, o esa ilustración nos permite a nosotros pensar la experiencia de Abraham. Abraham estaba muchas veces frente a ese muro. Él llegó a la tierra, pero estaba forastero. Sí, ciertamente poco a poco empezó a prosperar, pero esa tierra, ¿cuándo iba a ser de él? ¿Y qué herencia, qué sentido tenía tener esa tierra si no tenía un heredero? ¿Cuándo iba a venir ese heredero? Estaba frente a un muro. Sin embargo, la relación con aquel que le prometió no se rompe, se mantiene. Hay momentos difíciles, momentos de desvarío, momentos en que trata de vencer o cree que sabe cuál es la manera en que Dios le va a cumplir su promesa. Tiene hijo con una esclava, eso le causa problemas. Sin embargo, miremos la figura. Él estaba luchando contra la incertidumbre. Modelo de fe para nosotros. Muchas veces en la vida tenemos esa realidad, luchar contra la incertidumbre. Muy bien, tenemos otro reportaje, vamos a ponerlo para ir ya a la parte final, que sería un poco hablar de la Virgen María como modelo de fe. Dar un nuevo vigor a la fe para posibilitar la salvación a la sociedad y a nosotros mismos. En la homilía de la misa, Benedicto XVI reflexionó sobre el misterio de la Encarnación, refiriéndose al papel de la Virgen. El viaje a Cuba, recordemos, es en ocasión del cuarto centenario del descubrimiento de la estatua de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la isla. La obediencia en la fe, ha dicho el Papa, es la verdadera libertad, la auténtica redención que nos une al amor de Jesús en su esfuerzo de conformarse a la voluntad del Padre. La redención es el proceso que conduce la voluntad humana a la plena comunión con la voluntad divina. La Iglesia prolonga en la tierra la misión salvadora de Dios para abrir al mundo a una realidad más amplia. Muy bien, hermanos, ¿qué les parece? El Papa estaba explicando acerca de la fe de la Virgen María. Y como dice el catecismo, es el modelo más sublime, más elevado de fe. Ahora, podríamos hablar muchísimo acerca de la fe de la Virgen, pero yo quisiera destacar un aspecto. Muchas veces nos quedamos en el fiat, claro que es importante, pero yo quisiera destacar en esta ocasión, y cuando digo el fiat me refiero al sí de María. Gracias por tu sí. De hecho, hay una frase famosa: gracias por tu sí, gracias por el sí que nos permitió que el Redentor llegara a la humanidad. Sin embargo, un momento de fe en el que podríamos decir que como Abraham tuvo, fue efectivamente cuando la Virgen tuvo que enfrentar ese muro que hablábamos, esa incertidumbre, con la pasión de nuestro Señor. Donde Abraham quedó ofreciendo a su hijo, pero Dios deteniendo su mano para que no lo sacrificara. La Virgen María tuvo que cruzar ese umbral de la fe, el umbral en el que el sufrimiento lo oscurece todo, donde el odio y la sinrazón pareciera que nos deja sin alma, sin sentido, sin voz. Ante esa realidad, la Virgen pasó una noche oscura al ver el odio humano en su máxima expresión y ver a su hijo, que ella sabía inocente, que ella amaba entrañablemente, sufrir de esa manera. Y que el Padre permitiera que ella presenciara todo eso y participar de todo eso en medio del dolor y de la sinrazón.
¿quién puede entender, a pesar de que ella sabía que Jesús lo aceptaba, quién de nosotros que tenemos hijos podemos entender el sufrimiento de ellos y verlos sufrir? Y por qué no llegar un momento de pedir que cambiemos de lugar, porque yo quisiera y no poder, simplemente quedarnos en la impotencia viendo al otro sufrir. Ante esa prueba de fe, esa oscuridad, la Virgen María se convierte en compañía de todos nosotros, que a lo largo de nuestra vida, nos quiera o no, tenemos que sufrir, tenemos que pasar esa noche oscura en que el sufrimiento pareciera que nos quita la fe, el ánimo y la esperanza. Entonces la Virgen María, en ese momento de la pasión, convierte en modelo de aquella que, aunque no entiende y pareciera que las cosas salieron de control y que Dios perdió la batalla ante el mal, ella mantuvo firme la esperanza en Dios. Entonces, definitivamente, modelo Abraham, modelo la Virgen María y la obediencia de la fe. La fe como respuesta del hombre a Dios ha sido el programa del día de hoy con los artículos del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya se nos acabó el tiempo, no nos queda más que decirle que nos vemos próximamente en otro programa Catequesis Viviente. Estuvo con ustedes su hermano Roquel. Que el Señor los bendiga a todos.